Bienvenidos, en este video vamos a analizar las habilidades de los 3 personajes SSR que no están en la invocación común. Como saben, el juego aún está en sus inicios, por lo tanto solo cuenta con 9 personajes SSR en su totalidad, de los cuales 6, si bien cuentan con su banner personalizado, se pueden conseguir en todos los otros banners. Para iniciar, vamos a tener un par de cosas en cuenta. Primero, en la sección de personajes podemos ir a equipos y ahí vamos a ver la desplegación de nuestro equipo. Los 4 primeros que siempre inician son los personajes que siempre van a estar ya desplegados en la partida y el resto van a ser parte de los refuerzos. Ahora, como segundo punto, durante un combate que se despliegan las tropas, podemos ver que en la parte inferior se puede ver la imagen de cada personaje y sobre ella una cantidad de números. Esos números representan la cantidad de turnos que tienen que pasar para que el personaje haga su siguiente ataque. Con estos puntos claros, vamos a iniciar viendo las habilidades de Ryoko, Recuerdos Salvajes. No se preocupen por las estadísticas porque son las mismas para los personajes. O sea, las estadísticas bases son las mismas. Como podemos ver, ella cuenta con una habilidad pasiva y 4 habilidades activas. Iniciando con su habilidad pasiva, entrada biparalizante, nos dice que cuando el personaje entra al campo desde los refuerzos, puede paralizar a 2 enemigos al azar durante 150 turnos, con una probabilidad del 100% para cada objetivo. Bien, esa habilidad, como ya hemos visto, Ryoko tiene que entrar desde los refuerzos al campo de batalla para que se active, pero ese 100% depende de cuántas copias tengas del personaje. Por ejemplo, acá vemos, con 0 copias, solamente hay un 10% de probabilidad que se active. Con una copia es del 20%, con 2 copias es del 40%, con 3 del 70% y con 4 del 100%. Acá nos da una pequeña reseña de en qué consiste la habilidad de parálisis. Lo único a tener en cuenta es que esta habilidad no interfiere con otras. Por ejemplo, si un personaje ya está envenenado o dormido, la parálisis no hace que se le quite el veneno ni que se despierte el personaje. Ahora, continuamos con las habilidades activas. Como podemos ver, hay algunas habilidades que se desbloquean alcanzando cierto nivel, como por ejemplo, drenaje extremo doble, que se desbloquea al alcanzar el nivel 76. Esta habilidad consiste en infligir un por 5 de daño a 2 enemigos y curar al personaje el 50% de sus puntos de vida máximo, pero solo se habilita cuando el personaje tiene menos del 30% de sus puntos de vida. Bueno, no hay mucho que hablar de esta habilidad, ¿no? Es para curar el personaje en sí, inflige un buen daño también. Ahora, golpe temporal. Esta sería la habilidad principal del personaje, o la que debería destacar. Nos dice que inflige un por 4 de daño a un enemigo con 130 turnos o más, según el orden de turnos. Y para enemigos con 200 turnos o más, inflige un por 5 de daño. Ahora esta tercera habilidad se me hace muy cuestionable. Primero porque se desbloquea al nivel 101 y es un nivel que es algo complicado de alcanzar y más en el inicio. Y no se me hace muy útil en lo personal, ¿no? Consiste en que el personaje regresa a la posición de refuerzos, ¿no? Se coloca hasta el final y solamente se habilita si es que hay refuerzos. Si no hay refuerzos ya no se habilita, sin mencionar que solamente se activa una vez por partida. Obviamente esta habilidad es para aprovechar su pasiva, ¿no? De entrada biparalizante, pero no se me hace muy decente, digamos que es. Y su habilidad básica, por así decirlo, ataque rápido, que inflige un 0.75 de daño a un enemigo. Ahora, si analizamos sus habilidades, como punto positivo tenemos que su habilidad pasiva sí llega a un 100%, a diferencia de otros personajes que no llegan a su 100% ni teniendo full copias. Ahora, su punto negativo, su habilidad más destacada, como habíamos dicho que sería golpe temporal, depende de terceros, porque no
Ryoko no tiene ni una habilidad que aturda más que su pasiva, ¿no? Así que necesitaría a otros. Ahora, continuamos con Tomoya Esperanza desdibujada. Entramos a sus habilidades. Y, al igual que Ryoko, él tiene una habilidad pasiva y 4 activas, ¿no? Vamos a ver primero su habilidad pasiva, que sería entrada de gas tóxico. Esta nos dice que cuando el personaje entra al combate desde los refuerzos, puede intoxicar a los enemigos con una probabilidad del 70% para cada objetivo. Ojo, en Ryoko nos decía que paralizaba a 2 enemigos. En cambio, este solamente nos dice para cada objetivo. O sea, el 70% se aplica individualmente para cada enemigo, ¿no? Pero obviamente eso también depende de la cantidad de copias que tenga el personaje. Acá podemos ver, con 0 copias solamente es de 7%, con 1 copia del 14%, con 2 del 28%, con 3 del 49% y finalmente con 4 copias del 70%. Y acá nos da una breve explicación de intoxicación que no nos sirve mucho, la verdad, porque no nos dice el porcentaje de daño que hace, solamente que está vinculada al ataque del personaje. Pero si tenemos ejemplos de otros juegos de la misma empresa, la intoxicación no es muy fuerte, o sea, no te va a matar el personaje por estar intoxicado, ¿no? Así que no es una gran preocupación, por así decirlo. Bueno, entramos con las habilidades activas. La primera sería de drenaje extremo doble, que se desbloquea al alcanzar el nivel 101. ¿No? Esta es igual que la de Ryoko, que inflige un por 5 de daño a 2 enemigos y cura al personaje un 50% de sus puntos de vida, pero solo se habilita cuando el personaje tiene menos del 30% de sus puntos de vida. La única diferencia es que a Ryoko se desbloquea en el nivel 76 y a Tomoya se desbloquea en el nivel 101. Ahora, continuando con su habilidad Racha Asesina. Esta se desbloquea al nivel 76. Inflige un por 5 de daño a un enemigo después de haber matado a 2 enemigos o más en combate. Esta habilidad me parece muy buena y más al inicio porque la mayoría está enfocada en subir un personaje y descuida a los demás. Esto que provoca que los demás sean muy fáciles de matar. Entonces el Tomoya puede aprovechar eso y desbloquear esta habilidad muy temprano en el juego, provocando que haga mucho destrozo. Ahora continuamos con su tercera habilidad, Come Ponzoña. Inflige un por 4 de daño a un enemigo intoxicado. Esta sí depende de la intoxicación y más son ese tipo de habilidades que habilitan la intoxicación, ¿no? No depende sí del daño que provoca la intoxicación, sino este tipo de habilidades. No, bueno, está bien la habilidad. Ahora seguimos con ataque doble, que inflige un por 0.75 de daño a 2 enemigos. Ahora, como punto positivo tenemos que su pasiva se aplica individualmente a todos los enemigos que están desplegados en el campo. Y su habilidad Racha Asesina no depende de la intoxicación, o sea que no depende de un tercer personaje que aplique intoxicación, ¿no? Y esta habilidad se puede llegar a alcanzar sin que se desarrolle mucho el combate. Ahora vamos finalmente con Minami, no es una cita, ¿verdad? Bien, vamos a ver sus habilidades. Este personaje acaba de salir hace un par de horas, así que vamos a ver qué tal. A primera vista cuenta con 2 habilidades pasivas y con 3 habilidades activas, muy diferente a Ryoko y a Tomoya. Vemos que su primera habilidad pasiva es autoparálisis. Nos dice que el personaje tiene una probabilidad del 30% de paralizar a su objetivo durante 70 turnos, cada vez que ataca. Ahora vemos que ese 30% obviamente es influenciado por la cantidad de copias. Con 0 hace un 3%, con 1 es de un 6%, con 2 del 12%, con 3 del 21% y con 4 del 30%. Al inicio parece que esta habilidad es muy deficiente, ¿no? Un 30% es muy bajo. Pero todo cambia cuando vemos las habilidades activas, ¿no? Pero vamos por un momento. Vamos a ver su segunda habilidad pasiva, que es Aguante. Nos dice que si el personaje tiene más de un punto de vida y recibe daño letal, sobrevive con un punto de vida. O sea que te puede tanquear 2 golpes, ¿no? Ahora sí, pasamos con las habilidades activas.
Brisa curativa, que se desbloquea al alcanzar el nivel 76, nos dice que cura al personaje y a un aliado un 25% de sus puntos de vida máximos. Ambos quedan purificados. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que si alguno de los dos personajes está bajo efectos de veneno o sueño, se eliminan estos dos estados. Ahora, tenemos Furia del Sobreviviente. Inflige un por 5 de daño a un enemigo después de sobrevivir en el combate durante 300 turnos. Bueno, esto su habilidad pasiva de aguante le puede ayudar bastante a esta habilidad, ¿no? A que se llegue a cargar. Y acá viene una sorpresa, ataque rápido global, que inflige un 0.25 de daño a todos los enemigos. El daño no es lo importante, sin embargo, como su ataque básico es atacar a todos, es donde se saca mayor provecho a su habilidad pasiva, de autoparálisis, que en un principio un 30% no puede sonar mucho, pero si se aplica continuamente, definitivamente va a llegar a hacer efecto ese 30%. Este personaje, como podemos ver, actúa mucho más como un support, porque sus habilidades no son 100% atacante, a menos que sobreviva a 300 turnos, pero yo lo vería más como un support. Ahora sí, vamos con lo más importante, ¿por cuál de los tres personajes tirar o ahorrar? Iniciando de abajo hacia arriba, está Ryoko. Su habilidad de retirada deja mucho que desear, sin mencionar que al colocarse al final de los refuerzos rompe completamente la formación que se puede armar. Ahora, como segundo, vamos con Minami. Tiene muy buenas habilidades que sirven de support, y se puede usar para teams tanto de veneno y sueño. Si bien se puede sacar mayor provecho en teams de paralizar, eso no nos deja limitado a solamente ese team. Y, llevándose la medalla de oro, tenemos a Tomoya. Sus habilidades son bastante decentes y como vimos puede cargar un equipo él solo después de haber matado a dos simples personajes. Cabe mencionar que esto no es una tier list, simplemente estoy mencionando cuál personaje destaca más, ya que tanto Tomoya como la Minami, a mi parecer, si lo colocáramos en una tier list serían tier S y Ryoko tier A. Pero ya realizaré a futuro una tier list luego de analizar a los otros 6 personajes de la invocación común. Como último recordatorio, dentro de un par de días debería volver la fuente, que multiplica las gemas en un 1,2 y en un por 2, así que no se apresuren a tirar por Minami. Prioricen ahorrar por ahora las 30.000 gemas y suerte en sus tiros. Bueno, eso sería todo por el video.